Buenos días o buenas tardes. Vamos a estudiar el día de hoy nuestro tema referente a los vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje son aquellos errores u horrores que a veces cometemos cuando hablamos o escribimos. Se llama vicio del lenguaje a los usos o formas incorrectas de hablar o escribir, por lo tanto debemos conocerlos para evitarlo. O sea, debemos conocer los vicios del lenguaje, pero para poder evitar cometer estos vicios al momento de hablar o de escribir. Veamos la anfibología, o también conocida como ambigüedad. Consiste en el doble sentido, una manera de hablar en la que se puede dar más de una interpretación. Veamos los ejemplos. Comeré un pastel solo. Anfibología. ¿Por qué? Porque no se sabe si es que voy a comer solo sin compañía o si es que voy a comer un pastel sin refresco, o sea, un pastel solo, aunque esté acompañado de otras personas. Me encontré a un amigo cuando estaba borracho. ¿Quién estaba borracho? ¿Yo cuando me lo encontré o mi amigo cuando estaba borracho? Cuando me lo encontré. Sofía castigó a su hija por gritarle a su hermana. ¿La hermana de quién? ¿La hermana de Sofía o la hermana de su hija? Entonces, esto se llama anfibología o ambigüedad. El pleonasmo o redundancia es uno de los errores realmente más frecuentes y al mismo tiempo más feos, se puede decir. Consiste en repetir algunos elementos, algunas palabras que son totalmente innecesarios, redundan en una oración, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Salió volando por los aires. Es absolutamente redundante. Es un pleonasmo, porque si salió volando, pues no va a ser ni por el agua, ni va a ser por la tierra. Salió volando, obviamente. Sí, señor juez. Lo vi con mis propios ojos. Creo que está claro. Pero lamentablemente a veces es una frase bastante común. Lo vi con mis propios ojos, lo escuché con mis propios oídos. ¿Con qué más sería visto o con qué más podría uno escuchar? Me dieron una sorpresa inesperada. Una sorpresa es algo inesperado. No puede ser una sorpresa esperada, no. Toda sorpresa es inesperada, es innecesario, es redundante, es un pleonasmo decir sorpresa inesperada. Hay que evitar este tipo de expresiones. La cacofonía. La cacofonía se produce cuando juntamos dos sílabas o dos palabras con sonidos tan similares que produce un efecto sonoro no agradable o poco agradable. No necesariamente es incorrecto, pero no se oye bien, no se escucha bien. Veamos los ejemplos. Tomando té te mejorarás. Estamos juntando té. Se comportó atentamente, sigilosamente y tranquilamente. Yo lo coloco, mientras tú esperas aquí, lo coloco. Entonces, eso se llama cacofonía. Debemos evitar juntar este tipo de palabras para no incurrir en este vicio del lenguaje. La vaguedad léxica se da cuando un vocablo puede tener un significado no preciso. Mucha gente hablamos de una manera que no sabemos precisar el significado exacto de lo que queremos expresar. Entonces decimos una cosa, decimos algo, algunos, es muy vago, de tal manera que la persona que nos está escuchando no va a entender a qué nos estamos refiriendo. Veamos ejemplos. Era una cosa muy grande.
Mira, estuve anoche por ahí y vi una cosa muy grande. Una cosa, ¿qué cosa? ¿Qué viste? ¿Una casa, un carro, un animal? ¿Qué cosa? O una cosa muy grande, ¿no? Que caminaba. Si caminaba, tal vez no era una casa, pero qué cosa. Es muy vago expresarnos de esa manera. Algunas veces me siento mal. Algunas veces, ¿cuándo? ¿No? Me siento mal. ¿Cómo es eso? Que te sientas mal. ¿Te sientas mal qué? ¿Te da fiebre? ¿Te da dolor de cabeza? ¿Te da malestar corporal? ¿Qué? ¿Te duele algo? O sea, esto es vaguedad léxica. Debemos evitar incurrir en este vicio y tratar de expresarnos de tal manera que seamos precisos en lo que queremos expresar. La monotonía o pobreza léxica se da cuando se usa reiteradamente las mismas palabras, los mismos vocablos para ideas diferentes y que te da la idea de que la persona que está hablando no conoce más palabras. Es un vicio muy triste porque cuando tú escuchas a una persona que habla con monotonía o con pobreza léxica, te das cuenta que tal vez su nivel educativo, su nivel cultural no es tan grande. Recordemos siempre que la forma como uno habla o como uno se expresa viene a ser en muchos casos la carta de presentación de una persona. Y al tú hablar, las otras personas te pueden identificar rápidamente tu nivel intelectual, tu nivel de preparación, tu nivel de estudio. Entonces, tratando de hablar correctamente, sin incurrir en estos vicios, es que vamos a dar una buena impresión y vamos a comunicarnos correctamente. Vamos a ver ejemplos de monotonía o de pobreza léxica. Me vio mi prima y gritó, hola primo, y entonces la saludé con la mano, y entonces cuando estuvimos cerca nos dimos un abrazo, y entonces me preguntó cómo has estado, y entonces le dije que he ocupado con la escuela, y entonces no hay otra palabra que puedas decir que entonces, y entonces, y entonces, a cada rato. O a veces repetimos palabras como, ¿no? Y otras palabras de esa manera que incurrimos en este vicio de la monotonía o también se conoce como pobreza léxica. Pobreza léxica, ¿por qué? Porque da a entender que conocemos pocas palabras, que nuestro léxico, que nuestro vocabulario es reducido, es pobre, es estrecho. No debemos incurrir en este vicio verbal. Impropiedad léxica. Utilizar términos impropios significa utilizar palabras con un significado distinto del que realmente tienen. A mí se me ocurre utilizar palabras así cuando realmente no es correcto utilizar esa palabra en ese contexto para expresar el significado que yo quiero. En otras palabras, le estoy cambiando el significado a un término para poder expresarlo. Veamos algunos ejemplos. El coche era bien grande. Es incorrecto. El coche era muy grande. Hay muchos otros ejemplos de palabras que son utilizadas de manera incorrecta en varios contextos. Examinemos un tema con profundidad. Es incorrecto, debería ser con detenimiento, ¿no? En fin, debemos evitar también, y en todo caso, utilizar las palabras con propiedad léxica, apropiadamente y en el momento y el significado que corresponde. En general, evitar estos vicios de lenguaje nos van a caracterizar, nos van a ayudar a expresarnos mejor, a tener una mejor presentación y a dar una mejor impresión en todas las situaciones y contextos en las cuales como seres humanos nos vamos a comunicar. Ya pueden ser situaciones personales, familiares, de trabajo, de estudios o de lo que fuera.